Vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Génesis. Hemos estado estudiando este hermoso libro, empezando desde la creación. Vimos la historia de Adán y Eva, de la caída de la humanidad. Después vimos cómo la maldad se multiplicó sobre toda la tierra, el juicio que Dios trajo a esta tierra por medio del diluvio en la vida de Noé, ¿verdad? Vimos cómo después de que bajaron del arca y repoblaron la tierra, que la humanidad se unió en maldad, y cómo Dios vino en los tiempos de la Torre de Babel y confundió los idiomas de las naciones y los esparció por todo el mundo, o dispersó. Y hemos ahora también visto la historia de los patriarcas, ¿verdad? De los fundadores de la nación de Israel. Vimos la historia de Abraham, de su hijo Isaac, y ahora estamos viendo la historia de Jacob, ¿verdad? Cómo Dios trató con Jacob. Vimos cómo el nombre de Jacob significa usurpador, engañador, y cómo Dios trabajó en su vida y lo llevó al punto donde tuvo una epifanía, un encuentro con Dios que transformó su vida, ¿verdad? Y vimos cómo regresó de la tierra de Padán Aram, donde se casó con sus esposas, y el regreso de Padán Aram a la tierra de Canaán, y cómo regresó a Siquem, el asunto que sucedió con Dina, ¿verdad? La hermana de los patriarcas, y cómo a causa de lo que le pasó a Dina destruyeron la ciudad de Siquem, salieron huyendo. Pues ahora vamos a encontrar aproximadamente unos 11 años después a Jacob y sus hijos, su familia, sus siervos, en la tierra de Hebrón, donde vivió su padre Isaac, ¿verdad? Vimos también que Jacob enterró a su padre Isaac, vivió 180 años Isaac, si no me equivoco. Y ahora vamos a ver la historia de José, ¿verdad? Un acontecimiento muy importante en la historia de la humanidad, porque la vida de José cambió el rumbo de la humanidad. Vamos a ver esta historia muy importante, una historia muy hermosa, pero unas lecciones que uno puede sacar de esta narrativa. Y he titulado el mensaje esta noche, ¿cómo dice el error del favoritismo? Disculpe, no lo escribí aquí en mis notas. Quiero titular esta lección, el error del favoritismo, ¿verdad? Quiero sacar unos puntos sobre eso de la vida de José, claro, sin quitarle al tema general o la importancia de la vida de José, pero también quiero sacar algunos puntos que yo pienso que es importante que nosotros comprendamos sobre defectos de carácter que a veces tenemos nosotros los humanos, que pueden causar mucho daño a las generaciones que nos siguen. Vamos a empezar en nombre del Señor, y nos brincamos el capítulo 36, y la razón que nos brincamos es porque habla de la genealogía de Esaú, ¿verdad? Esaú, que fue padre de los edomitas, y pues la verdad no quise tocar en eso, simplemente ver que llegó el momento en que Esaú y Jacob se separaron porque tenían mucho ganado, tenían muchas posesiones y no podían vivir juntos. Entonces Jacob permaneció en la tierra de Canaán, y Esaú se fue a las montañas de Seir, a lo que ahora es conocido como Jordania o Transjordania, y allí fue donde él estableció y creció la nación de Edom, que después fueron enemigos de Israel. Vamos a empezar pues, en nombre del Señor. Si alguien quiere leer la genealogía del verso 36, del capítulo 36, léala, pero este día vamos a ver el capítulo 37 en el nombre del Señor. Ok, por favor, leemos 1 al 2, fuerte. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha,
y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ok, entonces escriban sus papeles. Jacob había situado a su familia en la tierra de Canaán y esta apacentaba ovejas. La familia de Jacob eran pastores, apacentaban ovejas. Y eso es muy interesante. Miren, a través de la historia de Israel vemos cómo los hombres famosos o los hombres de Dios a menudo apacentaban ovejas. Y en el mundo antiguo, y tal vez como ahora, el ser pastor era ¿cómo se dice? Una profesión despreciable. Especialmente los egipcios a los pastores los miraban para abajo. Eran considerados inferiores y este no era un oficio que era muy bien recibido. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, el rey David, él también comenzó pastoreando ovejas, pues, y después Dios lo puso por rey y apacentó al pueblo de Israel. Entonces hay un tema muy importante aquí que podemos ver en la vida de Jesús, ¿verdad? Que las escrituras lo llaman el buen pastor. A nosotros, sus seguidores, nos comparan las escrituras como ovejas, ¿verdad? Digo Jesús, yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, lo que el mundo desprecia, para Dios es de suma importancia. Y muchas veces las cosas que son de suma importancia para Dios, el mundo las desprecia. Pero vemos aquí que la familia de Jacob era una familia que apacentaba ovejas, ¿verdad? Y como había mencionado antes, ya habían pasado 11 años desde que Jacob había regresado a Canaán. Entonces, los hijos de Jacob, los patriarcas de Israel, no eran los más bien comportados. Algunos de ellos eran píos, ¿cómo podemos decirle una palabra que no sea tan fuerte? Por decirlo así, eran niños malcriados. No se comportaban muy bien. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que José se encargaba de acusar a sus hermanos, a Jacob. José era el penúltimo, ¿verdad? El más chico de todos era Benjamín, pero Benjamín todavía era muy pequeño y estaba en la casa de su padre. Pero Jacob, una de las cosas, nosotros decimos chismolero, ¿verdad? Chismeaba. Cuando miraba que sus hermanos hacían algo mal, él se encargaba de avisarle a su papá Jacob, iba y los acusaba. Entonces ustedes se imaginan que José no estaba a muy buen favor con sus hermanos. ¿Se acuerdan ustedes también que eran de carácter cuestionable, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes que Rubén, el hijo mayor de Jacob, se acostó con la concubina de su padre, ¿verdad? Un pecado que después vamos a ver en la ley de Moisés era considerado un pecado bastante abominable, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que estos hombres, los patriarcas de Israel, ¿verdad?, cuyos nombres están escritos en las entradas de las puertas de la Nueva Jerusalén, no eran personas tan buenas. Pero vamos a ver cómo Dios, así como trató con Jacob, también va a tratar con ellos para cambiar sus vidas y llevarlos a ese punto donde ellos realmente puedan ser dignos de ser llamados siervos del Señor. Entonces, tenemos que tener cuidado también nosotros de andar juzgando o condenando a otras personas, ¿verdad? Porque Dios también está trabajando con nosotros. Todos tenemos defectos, todos tenemos cosas que nos faltan, ¿verdad? Y Dios está trabajando con nosotros. Ahora, hay una diferencia en las personas que viven su vida y que pues pecamos, ¿verdad? Todos pecamos. Y otra diferencia en las personas que han escogido desviarse de la verdad para irse al mundo. Hay una gran diferencia allí, ¿verdad? Esas personas se tienen que llamar a cuentas y muchos de ellos a veces dicen ser creyentes o seguidores de Dios, pero viven en pecado deliberado. Hay una gran diferencia en eso, pero tenemos que pedirle a Dios que Él nos dé el discernimiento para poder discernir lo que está sucediendo. Pero en general, no debemos andar condenando a las personas, debemos ayudarnos los unos a los otros para crecer y madurar en el camino del Señor y seguir enseñando la palabra, porque es la palabra la que nos corrige, ¿verdad? Es la palabra que nos enseña, que nos ayuda
para que podamos llegar a ser los siervos que Dios quiere. Entonces, ¿qué hacía José? Se la pasaba acusando a sus hermanos. Vas a ver cómo te va a ir, ¿verdad? Y salía corriendo y acusaba a sus hermanos. Entonces ustedes pueden imaginarse cómo les caía a José a sus hermanos. Vamos a seguir leyendo. Y 3 y 4, por favor. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Ok, entonces, ¿qué son sus papeles? Israel probablemente favorecía más a José porque era hijo de Raquel, su esposa amada. ¿Se acuerdan? Que Raquel murió teniendo o dando a luz a Benjamín. Ahora, quiero pasar un poco de tiempo en esta parte. Miren, fíjense lo que dice. Dice que amaba a Israel a José más que a todos y no escondía su preferencia. Entonces, le hizo una túnica de diversos colores a su hijo. ¿Y saben lo que todo esto implicaba? Es que estaba tratando a José como el heredero de todas sus pertenencias. Estaba tratándolo como el primogénito. Y entonces lo que pasó aquí es que Jacob no escondía su preferencia que tenía sobre José, ¿verdad? Y cuando los hermanos veían que él amaba más a José, entonces comenzaron a resentirlo y llegaron al punto que lo empezaron a aborrecer. Entonces, miren, nosotros como padres, se me hace que hablaba un poco ya de eso, no debemos dar preferencia a nuestros hijos. Ciertamente, cada hijo es un individuo, tiene su propia personalidad, y a veces tenemos que tratar diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos diferentes. No podemos pintar a todos con ¿cómo se dice? Con una sola brocha, un solo color, porque somos diferentes. Pero lo que no debemos hacer no debemos de dar preferencia de un hijo sobre otro. ¿Por qué? Porque eso crea resentimiento. Nosotros tenemos que amar a todos los hijos por igual y ser justos con ellos, ¿verdad? Yo he visto, me ha tocado a través de mi vida ver a muchas familias donde los padres abiertamente dan preferencia a los hermanos y eso causa mucho daño, causa mucho dolor, causa resentimientos, causa contiendas, causa divisiones, no causa nada bueno. Entonces, sí, tal vez podríamos decir que a Israel, a Jacob, le faltó sabiduría en cuestión, en su relación con sus hijos. Sí, sus hijos no eran unos santitos y habían hecho cosas, ¿se acuerdan de Simeón, la historia de Dina, Judá, Rubén? Pero no es sabio tratar a los hijos con preferencia, prefiriendo uno al otro, porque causa mucho daño en las familias. Debemos de ser sabios con eso, crear a nuestros hijos en el temor de Dios y amarlos a todos por igual, porque eso es lo que tenemos que hacer. Imagínense que Dios, por ejemplo, fíjense cómo Dios nos trata. Dios no tiene preferidos. Dice la palabra de Dios que Él no hace acepción de personas. Entonces, la persona que obedece a Dios, no importa de dónde venga, no importa qué raza sea, no importa si es rico, si es pobre, si es educado, no tiene educación, no importa si gane $1,000,000 al año, si gane $25 al año, si somos obedientes, Dios nos da su favor. De igual manera, si somos desobedientes, entonces vamos a traer el juicio de Dios sobre nuestras vidas. Y no importa quiénes seamos, Dios nos trata a todos justamente y nos ama a todos por igual. Entonces, eso tenemos que entender nosotros, especialmente los padres, cuando estamos criando a nuestros hijos, de no dar preferencia sobre uno por otro, porque eso causa mucho daño. Y vamos a seguir leyendo y vamos a ver el daño que causó, el dolor que le causó a sus hijos Jacob, pero también el dolor que iba a regresarse a él. Vamos a seguir en nombre del Señor. Entonces, existe en esta narrativa dos cosas que a Dios no le agradan. Quiero hablar de dos problemas aquí. Y hablé sobre el favoritismo. Y el otro es la poligamía.
¿Sabían ustedes que Dios nunca fue su voluntad, nunca fue su plan que un hombre tuviera más de una esposa? Ahora, aun sin embargo, nos cuenta en la narrativa que esa era la costumbre de los hombres en ese tiempo, ¿verdad? Pero si ustedes se fijan, Dios nunca favoreció la poligamía, sino que Dios siempre, en medio de las faltas de los hombres, Él hace su voluntad y finalmente nos redimió por medio de Cristo Jesús, pero nunca fue ¿cómo se dice? El propósito de Dios de que el hombre tuviera más de una esposa. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaban hablando con Jesús? Jesús dijo, desde el principio los crió varón y hembra, ¿verdad? Dijo, por eso dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. No dice se unirá a sus mujeres, dice se unirá a su mujer. Entonces, obviamente los hombres en ese tiempo no estaban viviendo conforme a la voluntad de Dios cuando se trata de matrimonio. Entonces, ¿qué pasa con la poligamia? Tenía una esposa preferida. ¿Qué pasó con el resultado de ese matrimonio? Pues los hijos de la mujer preferida llegaron a ser sus hijos preferidos, que causó mucho daño. Entonces son dos cosas que a Dios no le agradan: la poligamía y el favoritismo entre los hijos. Y eso, como estamos hablando en estos momentos, es algo que realmente causa mucho daño. Y tenemos que tener cuidado. Ahora, gracias a Dios, vivimos en una nación donde hay leyes en contra de la poligamía. Es ilegal. Si una persona tiene más de un solo cónyuge y los descubren, los pueden echar a la cárcel, a la prisión. Y desafortunadamente están sucediendo cosas tremendas que han redefinido lo que es el matrimonio, pero en sí la poligamía aún es un crimen, y todo eso salió de las escrituras, ¿verdad? Todo eso salió cuando Dios le dio la ley a los hombres, y después Jesús aclaró que un hombre debe de casarse solamente con una sola mujer. Y de allí la cultura occidental se basó y se fundó en los principios bíblicos. Ustedes se dan cuenta, en otros países como en el Medio Oriente todavía se practica la poligamía, en otras culturas, ¿verdad? Pero de acuerdo a la palabra de Dios, eso no es el plan de Dios para las personas. Dios dijo, no, solamente hice un hombre, una mujer, y eso es lo que es un matrimonio. Ok, vamos a seguir. Entonces el favoritismo de Israel hacia José causó que sus hermanos lo odiaran. Acuérdense de eso. No es algo bueno. Jackie, 5 al 8. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Entonces, vean sus papeles. José, tal vez por ser ingenuo, por ser inocente, le contaba sus sueños a sus hermanos. No sé si José se daba cuenta cuántos sus hermanos la aborrecían, pero les empezó a contar unos sueños que tenía, ¿verdad? Y el tema de los sueños enfurecía aún más a sus hermanos, porque soñaba que ellos le servían a él. Ahora, imagínense que tienes una persona que tú odias, y esa persona está diciendo que un día él va a ser tu Señor. Si ya lo odiabas, lo vas a odiar más. Y yo pienso que José no se daba cuenta a la medida del odio que sus hermanos tenían en contra de él, pues les contaba estos sueños. Entonces, los sueños de José eran proféticos, como nos vamos a dar cuenta después. Estos no eran sueños comunes, eran sueños proféticos. Entonces,
quiero hablar un poco más sobre eso esta noche también. No debemos ignorar los sueños. No debemos ignorar los sueños. Dios a veces nos habla por medio de ellos, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a tomar los sueños que tenemos de noche muy en serio. También el enemigo usa los sueños para atacarnos, ¿verdad? Hay personas que practican el ocultismo, practican brujerías y mandan en la noche espíritus que nos atacan en nuestros sueños. Debemos de aprender a cancelar y abrogar los malos sueños que vienen del diablo. A veces se aparecen animales, perros, murciélagos, a veces se aparecen serpientes, a veces comemos cosas venenosas en los sueños, a veces el enemigo pone cosas en nosotros para dañarnos y tenemos nosotros que aprender a cancelar, a abrogar y que esos sueños no tengan vida. A veces soñamos con agua sucia, a veces soñamos con cosas sucias y todo eso es para contaminar, ensuciar nuestra alma, ensuciar nuestros pensamientos y no debemos ignorarlos. Es más, no debemos ignorar los sueños por nada. Y cuando tengamos un sueño, miren, los sueños son simbólicos, simbolizan algo. Entonces, una buena idea de cuando uno tiene un sueño, a veces uno tiene sueños muy bonitos con el Señor o sueña fruto muy bonito, tenemos que orarle a Dios y pedirle la interpretación de esos sueños. Es decir, Señor, ¿qué quiere decir este sueño? ¿Qué me quieres decir con ese sueño? Y el Señor a su tiempo trae la interpretación, pero cuando tienes un sueño donde te sientes mal, donde eres atacado, esos son sueños satánicos y tienes que orar en contra de esas cosas que vienen contigo en los sueños. Eso es un tema muy, muy amplio, no tengo tiempo de entrar profundo en él, pero solamente quería decir que el sueño que tuvo José fue un sueño profético. Y Dios a nosotros también a veces nos da sueños proféticos, nos está hablando, nos quiere hablar, nos quiere mostrar qué va a pasar en el futuro o qué está pasando en nuestras vidas, porque los sueños son las ventanas al mundo espiritual. Nosotros, al menos que Dios abra nuestros ojos, no podemos ver el mundo espiritual. No podemos ver qué está pasando en el mundo espiritual. Entonces, muchas veces de noche, como escribió Daniel, en visiones de la noche, en sueños, Dios nos muestra qué está pasando en el mundo espiritual. Dios le habló por sueños a muchas personas. Le habló por sueños a Daniel, le habló por sueños a José, el padrastro de Jesús, le habló a varias personas en sueños, y entonces eso nos debe decir a nosotros que nuestros sueños son importantes. A veces no quieren decir nada, pero de todas maneras debemos pedirle al Señor, Señor, si este es un sueño tuyo, si es un sueño donde me quieres decir algo, entonces te pido cuál es la interpretación de ese sueño. Y el Señor nos muestra, ¿verdad? No crean que soñamos nomás por soñar, sino que Dios nos está enseñando lo que está pasando en el mundo espiritual. Entonces, después, como les digo, vamos a ver que este sueño que dice que él miraba que tenían manojos, habían atado manojos en el campo, y los demás manojos se inclinaban hacia José. Ok, vamos a seguir. Y tuvo otro sueño, Daniel 9. Fuerte, 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que He soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Amén. Entonces, y lo contó su padre a sus hermanos, lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Entonces, ¿qué son los papeles? El segundo sueño de José causó que aún Israel, su padre, lo reprendiera. Digo, José, ¿qué está pasando? Ya te estás
te estás pasando de la raya, te estás saliendo. Ahora quieres que hasta tu mamá, que ya falleció, y yo nos postremos delante de ti. ¿Qué está pasando? Pero hay una cosa aquí, que Jacob era un poco más maduro espiritualmente hablando que sus hijos, y dice que se puso a meditar en sus sueños. Yo pienso que el Espíritu Santo le estaba afirmando a Jacob, le estaba diciendo que los sueños que habían tenido su hijo, que tenían grande significancia. Entonces Jacob se puso a meditar en nuestros sueños, ¿verdad? Algo estaba pasando, algo estaba haciendo Dios. Aún, acuérdense, miren una cosa, a veces en la vida la gente toma decisiones equivocadas. Y esas decisiones tienen consecuencias a largo plazo. Pero Dios, en su infinita sabiduría y conocimiento, Él tiene la manera de utilizar esas cosas y darles la vuelta para cumplir con sus propósitos y traernos grandes bendiciones. Acuérdense de eso. Muchas veces la gente se lamenta, no, que pasó esto, que mis padres, que ya mis hermanos, y se lamentan. Pero si ponemos nuestra confianza en Dios, Él tiene la manera de darle la vuelta a esas situaciones, ¿verdad? Y lo que el enemigo quería para mal, Dios le da la vuelta y lo torna en algo muy bueno, ¿verdad? Después nos vamos a dar cuenta, al seguir estudiando la historia de José, cómo Dios le va a dar la vuelta a todo esto que está pasando aquí, ¿verdad? Esto va rumbo a un clímax. Esto va rumbo a un acontecimiento muy desagradable. Pero después nos vamos a dar cuenta cómo Dios le da la vuelta a la situación. Bendito sea su nombre. Ok, ¿dónde nos quedamos? 12 to 14. ¿Dónde estamos? Ok, Amy, lee el 12 to 14, 12 al 14, por favor. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Entonces, como pueden observar, Jacob no le tenía confianza plena a sus hijos, ¿verdad? Mandaba a José para que les echara el ojo y a ver qué es lo que estaban haciendo, ¿verdad? Y ahora, para ser justos, sus hijos realmente no habían hecho mucho para ganarse la confianza de su padre Israel. Eran unos píos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Escriben sus papeles. José era un muchacho de un espíritu más excelente que sus hermanos, y su padre tenía confianza en él. Entonces, fíjense una cosa, a pesar de que José era un niño chiqueado, era un niño consentido, un niño, como decimos, chipilón, él tenía un espíritu excelente delante de él. Y de tal manera que su padre confiaba en José y lo enviaba a que revisara a sus hermanos. No sé, tal vez sus hermanos eran flojos, tal vez no cuidaban bien las ovejas, tal vez habían pasado cosas en el pasado donde Israel tenía que llamarles la atención. No sabemos, pero el caso es que Jacob tenía su confianza plena en José y mandó a su hijo a ver a sus hermanos. Entonces, José obedeció a su padre a pesar de la hostilidad que le tenían los hermanos. Acuérdense que dice la palabra de Dios que sus hermanos ya no hablaban pacíficamente con él. Y José, aún sabiendo esto, él obedeció a Jacob para ir a ver a sus hermanos, pero él no entendía la medida del odio que sus hermanos ya tenían en contra de él, ¿verdad? José ni se imaginaba por aquí
lo que sus hermanos habían tramado en contra de él y lo que eran capaces de hacer. Y ahí va José, le dijo, amigo, llévale esto a tus hermanos, quiero que veas y revises qué están haciendo y vienes y me traes el reporte. Ok, ¿quién sigue aquí? Amor, lee 15, 17. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Entonces, escriben sus papeles. El hombre que le habló a José probablemente era un ángel de Dios, porque dice la palabra de Dios que andaba perdido. Dice que lo encontró errante por el campo, se había perdido. No encontraba a sus hermanos y este hombre misterioso le dijo a José que se habían ido a Dotán. Entonces, en medio de las circunstancias de nuestras vidas, acuérdense que Dios siempre nos va a guiar. A veces nos encontramos en situaciones donde creemos que estamos en el lugar equivocado, pero no necesariamente es eso. A lo mejor trabajamos en un lugar donde no nos gusta. A lo mejor estudiamos con gente que no nos quiere. A lo mejor vivimos en un lugar donde no nos gusta. A lo mejor asistimos a una congregación donde no necesariamente somos bienvenidos, pero acuérdense que el lugar donde están, Dios está haciendo algo en esa situación. Y cuando Dios termine de hacer lo que quiere en esa situación, Él nos va a enviar a otro lado. Entonces, tú estás en el lugar donde Dios quiere que estés en este momento. Y fue lo que pasó con José, pues no encontraba a sus hermanos. Dios mandó un mensajero y dijo, mira, tus hermanos están acá. ¿Por qué? Porque Dios ya tenía un plan. Dios iba a hacer algo algo realmente increíble. Si nos damos cuenta en la vida de José, lo que pasó en su vida no te lo puedes inventar, ¿verdad? Por más talentoso que seas para escribir historias, no te puedes inventar lo que Dios hace en las vidas de las personas. Es muy hermoso. Ok, y la 18 al 20. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarlo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Que escriban sus papeles. Si el odio en el corazón se le permite madurar, puede dirigir hacia el mismo homicidio. ¿Sí? Si nosotros no tratamos con sentimientos de odio que tal vez pueda haber en nuestro corazón y lo dejamos que se arraigue y que crezca, ese odio puede dirigir hacia el homicidio. No nomás homicidio físico, sino a veces hasta podemos destruir una persona, el carácter de una persona, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, tenemos que guardar nuestro corazón de no permitir que resentimiento, amargura se arraigue en nuestro corazón, porque si le damos rienda suelta, eso puede dirigir hacia el mismo homicidio. Entonces, ¿qué pasó con los hermanos de José? Que fue tanto el odio que permitieron que entrara en su corazón, que estaban decididos a matarlo, a su propio hermano, ¿verdad? Es lo mismo en la iglesia. A veces guardamos odio en contra de nuestros propios hermanos y podemos matarlos espiritualmente, podemos destruirlos espiritualmente, y a Dios obviamente no le complace esas actitudes. Tenemos que tratar con eso, tenemos que sacar el odio, el resentimiento. Todos nos enojamos, a todos nos han hecho algo, pero tenemos que vivir nuestras vidas
perdonándonos los unos a los otros, ¿verdad? ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dice, danos hoy nuestro pan cotidiano y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Hemos hablado en el pasado que no es una cosa fácil, pero tenemos que hacerlo, porque si no, ese veneno va a crecer en nuestro corazón y puede llegar al punto donde algún día hagamos algo que vamos a lamentar para siempre. ¿Y qué pasó aquí? Se fermentó tanto el odio en el corazón de los hermanos de José que estaban decididos a matarlo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ellos ya habían matado cuando destruyeron a los hombres de Siquem. Entonces, los padres, nosotros, debemos de ser más sabios en el trato con nuestros hijos para evitar hostilidad innecesaria entre los hijos. Tarde que temprano, si mostramos favoritismo de un hijo a otro, una hija a otro, tarde que temprano va a haber hostilidad entre ellos. Va a haber resentimiento, van a haber peleas, van a haber contiendas. Entonces tenemos que ser muy sabios con eso, ¿no? Nosotros como hijos de Dios no debemos hacer esas cosas. Entonces, los hermanos también resentían los dones proféticos que Dios le había dado a José, ¿verdad? Dios era un profeta, le estaba mostrando el futuro por medio de sueños. Eso es el oficio, el don de profecía. Cuando Dios te muestra el futuro, te da un sueño y te muestra lo que va a pasar, lo que va a hacer. Pero noten una cosa, los sueños son simbólicos, ¿verdad? Los manojos, las estrellas, simbolizaban a sus hermanos, ¿verdad? No se aparecieron como personas en sueños, sino que representados por manojos y por estrellas. Entonces, cuando tengamos un sueño y sucedan acontecimientos, no necesariamente va a suceder así el sueño, sino que es una representación de algo. Por eso tenemos que pedir al Señor, Señor, dame la interpretación, dame el significado de este sueño. Yo he tenido muchos sueños y a veces he creído que así se va a cumplir, pero después me doy cuenta, no, que lo que soñé era una representación de algo. Entonces, si yo le hubiera pedido al Señor que me mostrara qué quería decir, tal vez hubiera estado más preparado cuando llegó el tiempo de que se cumpliera ese sueño, ¿verdad? Eso son las profecías de Joel, dice, como dice, vuestros ancianos, vuestros viejos soñarán sueños, vuestros mancebos mirarán visiones. Hay una diferencia entre visión y sueño. Una visión es literal, se va a cumplir. Así literalmente como lo ves, es una visión. Pero entonces la cosa es, ¿cómo vamos a saber si es una visión o un sueño? Pidiéndole a Dios en oración. Señor, lo que soñé anoche fue un sueño, una visión. Y si fue sueño, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir? ¿Qué representa? Oren por la interpretación. Y la interpretación a veces no viene fácil. A veces tenemos que orar, ayunar para pedirle al Señor que nos revele cosas. Pero si le pedimos al Señor, Dios es fiel para darnos la interpretación, así como se la dio a Daniel, así como después vamos a ver la historia de José, cómo él interpretó los sueños de Faraón. Dios nos da la interpretación. Y si es una visión, pedirle, Señor, si es visión, confírmamelo. Porque si es visión, entonces se va a cumplir literalmente. Ok, vamos a seguir a 21 al 24, ¿quién sigue? Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces, ¿qué es? Porque
Rubén intervino para que sus hermanos no mataran a José, pues todo caería sobre él como el mayor. Entonces acuérdense ustedes que Rubén ya había caído de la gracia de su papá, ¿verdad? Por lo que hizo. Entonces ahora si algo le pasara a José, entonces quién sabe qué hubiera hecho Israel a Rubén, porque de por sí ya había caído de su gracia por lo que había hecho. Entonces lo que Rubén quería hacer era echarlo al pozo, a la cisterna, y después irlo a sacar y mandarlo con su papá. No quería que lo mataran. Entonces, ¿qué pasó? Llegó José, le quitaron la túnica, lo más probable es que lo golpearon, que representaba el favoritismo de su padre hacia José. Le han de haber quitado la túnica de colores y roto con rabia, porque representaba el favoritismo que Jacob tenía hacia su hijo José, que los excluía a ellos. Y entonces José fue arrojado cruelmente en una cisterna. Una cisterna es un pozo, pero no tenía agua, pero me imagino que debe haber sido muy profundo, ¿no? Qué tan profundo no sé, pero lo querían matar y lo iban a matar, pero Rubén intervino y dijo, no, échenlo ahí. Pero él tenía el plan que después lo quería sacar para enviarlo a su papá. Era una situación muy, muy desagradable, una situación muy, ¿cómo se dice? Desfavorecible. Era realmente una situación muy penosa. Pero entonces ahí debemos de ver nosotros los resultados, lo que puede traer el favoritismo, ¿verdad? Y tal vez no suceda pronto, a veces tarda años, pero tarde que temprano, si no actuamos sabiamente y seguimos en cosas como el favoritismo, va a tener una cosecha muy amarga. Muy amarga. Por eso debemos de aprender nosotros de las Escrituras y decir, ¿sabes qué? Yo tengo que ser más sabio en mi vida con mi familia y no mostrar ese favoritismo, porque como vamos a ver después, le regresó muy amargamente a Israel, a Jacob. ¿Quién sigue? ¿Jackie? Tenía 25. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas al bálsamo y mira, y iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Entonces, escriban sus papeles. A estas alturas tenían que hacer algo con José, porque si regresaba su padre, le contaría lo que habían hecho con él. Les iban a decir, papi, ¿qué crees que me hicieron? Y no sé, pero yo pienso que eso no querían hacer sus hermanos, porque tal vez los desheredaría Israel, a lo mejor los echaría para afuera. El papá tenía mucha autoridad en esos tiempos. A lo mejor le llamaba a sus siervos y le decía, ¿saben qué? Quiero que me echen fuera a estos buenos para nada. Tal vez Israel podría haberlos desheredado, y no querían, porque Jacob era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones. Y si soltaban a José, José, estábamos jugando solamente, pues ahorita vas a ver cómo voy a jugar yo. Iba y le decía a su padre, tal vez Jacob tomaría acción muy severa en contra de ellos. No estoy seguro, pero me imagino que eso pasaría. Entonces Judá
tampoco quiso matar a José y tuvo el plan de venderlo a los árabes y así se desharían de él sin matarlo. Tuvo esa idea, pero como sabemos, esto fue plan de Dios, ¿verdad? El que no permitió que mataran a José fue Dios, porque Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Dijo, ¿sabes qué? Mira, los hermanos de José van a hacer esto, pero yo voy a usar esto para traer gran salvación a Israel, al pueblo de Israel. Hay muchos paralelos entre la vida de José y Jesús, ¿verdad? José es un tipo y figura de Jesús, traicionado por sus hermanos, ¿verdad? Vendido, traicionado por Judas, por su hermano. Ahorita vamos a ver por cuánto lo van a vender. ¿Quién sigue? Amy 28 al 31. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos, y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, ¿y yo a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre. Entonces, en sus papeles, José fue vendido por 20 piezas de plata, el precio de un esclavo, así como Jesús. A Jesús lo vendieron por 30 piezas de plata, pero eso es lo que valía un esclavo en ese tiempo. Y José lo vendieron por 20 piezas de plata, sus propios hermanos, y lo traicionaron, ¿verdad? Jesús después salvó a todo su pueblo, y vamos a ver la historia de José, cómo Dios lo va a usar para que él salve al pueblo de Israel. Hay muchos paralelos entre la vida de José y la vida de Jesús. Tal vez algún día haga un estudio para que vean ustedes cómo qué hermoso es esto, este paralelo entre la vida de José y la vida de Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Rubén pensó que lo habían matado y dijo, ok, ¿ahora dónde me voy a ir? De seguro me va a correr mi papá y no sé qué voy a hacer. Pero se dio cuenta que habían sacado a José de la cisterna y lo vendieron a sus primos, los ismaelitas, los árabes. Son primos de los judíos y son muy comerciantes también. Si ustedes se dan cuenta, miren a los árabes, miren a los judíos, son personas muy comerciantes. Y aprovecharon, sacaron a José. Mira, sabes que nos vamos a deshacer de él sin tener que matarlo y vamos a ganar un poco de dinero, 30 piezas de plata, lo vamos a vender como esclavo. Y tomaron un cabrito, lo mataron, empaparon la túnica de colores con sangre y con el fin de engañar a su padre Jacob, ¿verdad? Pero fíjense, en medio de todo esto, estos actos tan malvados, Dios estaba preparando algo, estaba haciendo algo. Entonces tal vez esta noche, a lo mejor alguien que está escuchando mi voz está pasando por alguna situación muy penosa. Pues yo te quiero decir, te quiero animar de que Dios va a usar esa situación, le va a dar vuelta para que salgas en gran victoria, ¿no? Es una palabra profética para ti esta noche, pero Dios va a usar esa situación en que estás, tal vez has estado por algún rato, pero yo quiero animarte que de alguna manera Dios le va a dar la vuelta a esa situación, la va a revertir y la va a usar para que tengas una gran victoria en tu vida y todo el mundo se va a dar cuenta de que Dios está contigo y que no te ha dejado, de que Dios te va a sacar adelante. Te quiero animar en esta noche. Esta palabra es para alguien. Siento que el Señor quiere que la diga, pero anímate en el Señor, anímate porque tu respuesta viene en camino en el nombre del Señor. Ok. Entonces vamos a terminar el capítulo. ¿Quién sigue, amor?
32 al 36. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Entonces, ¿qué sus papeles? Así como Jacob había engañado a su padre años antes, ahora sus hijos lo engañaban a él. ¿Se fijan cómo el pecado trae una cosecha muy amarga, ¿verdad? Muy amarga la cosecha. Por eso nosotros debemos de pedir perdón por nuestros pecados, confesarlos. Vivimos en el tiempo de la gracia y pedirle a Dios que nos libre de la iniquidad de nuestros pecados, que nos libre de las consecuencias de nuestros pecados, ¿verdad? Porque cuando pecamos deliberadamente le abrimos la puerta al diablo, y el diablo se las cobra. No siempre se las cobra pronto, pero tarde que temprano, si no lo confesamos, si no lo cancelamos en oración y confesión al Señor, el enemigo se las cobra. ¿Y qué pasó aquí? Pues el enemigo se estaba cobrando la mentira, la manera que mintió su padre años antes, y ahora, así como engañó a su papá, ahora sus hijos lo estaban engañando a él, ¿verdad? Con una noticia terrible, ¿verdad? Tu hijo, tu amado, que fue degollado por animales, y tal era su pena que dijo: ¿sabes qué? Voy a descender al infierno, al Seol. Es la primera vez que se usa la palabra Seol, que es la palabra que se traduce infierno del hebreo. En inglés Sheol, en español Seol. Y lloró amargamente Jacob, ¿verdad? Después Dios iba a tornar esas lágrimas en lágrimas de gozo, ¿verdad? Pero por ahora, recibió estas terribles noticias de sus hijos, que era nada menos que una mentira, ¿verdad? Que una maldad que le habían hecho ellos a su propio hermano José. Entonces José fue vendido a un hombre muy poderoso en Egipto, llamado Potifar, que parece que el nombre Potifar significa siervo de Ra. Ra era el dios que adoraban los egipcios. Se cree que más que un hombre era un título, Potifar. Y se cree que él era el capitán de la guardia de Faraón, o sea, un hombre muy poderoso. Y no fue coincidencia de que no hayan matado a José. No fue coincidencia que lo hayan vendido a los madianitas. No fue coincidencia que los madianitas lo vendieron a Egipto. Y no fue coincidencia que lo hayan vendido a Potifar. Todo iba siguiendo un orden de Dios, algo que Dios glorioso que él iba a hacer. Entonces ese mismo Dios poderoso, el Dios de José, es el mismo Dios que nosotros servimos, ¿verdad? Los tiempos ahora se suelen ver muy oscuros, ¿verdad? Todo lo que está pasando en el mundo es sin precedente. Ya nada es igual. Pero tengan ustedes por seguro que todo lo que está pasando está en las manos de Dios. Que todo el proceso, todo lo que está sucediendo, Dios va a sacar algo, va a hacer algo grande de todo esto. Pongamos nuestra confianza en Dios. No vivamos en temor. Sí, hay que ser sabios, hay que estar preparados, hay que hacer lo que tenemos que hacer, lo que podemos hacer hay que hacerlo, pero no hay que vivir en temor, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que el amor de Dios
echa fuera el temor. Entonces, el mismo Dios que servía a José, que permitió que pasara por eso, pero que tuvo un fin glorioso, es el mismo Dios que nos va a traer un fin glorioso hacia nosotros. Entonces caminemos en confianza delante del Señor, permanezcamos en su palabra, permanezcamos en oración, busquémosle con todo nuestro corazón. Y ustedes van a ver que Dios nos va a empezar a hablar en sueños, ¿verdad? Si tiene un sueño, pídale a Dios interpretación. Si tiene una pesadilla o un ataque en el espíritu, abrogue, cancele ese sueño. En el nombre de Jesús, ese sueño no tiene vida, lo cancelo, lo abrogo. Ordeno a sus animales morir en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo ataque que se regrese al que lo envió. Y pídanle a Dios que les enseñe a orar, a guerrear, porque no es bueno que ignoremos nuestros sueños. Porque habíamos hablado que son ventanas al mundo espiritual. Tal vez algún día de una enseñanza sobre sueños más profunda, pero este día solamente les animo, les exhorto que no ignoremos nuestros sueños, ¿verdad? Hay gente que los escribe, tal vez recibe una palabra profética y los escribe, pues órele a Dios, pide interpretación, a lo mejor quiere que lo comparta como un aviso a esta generación, ¿verdad? Porque Dios está hablando por niños, está hablando por adolescentes, está hablando por jóvenes, está hablando por gente madura, personas en la tercera edad. Dios nos está hablando. Y tal vez Dios quiera usarlo a usted para que hable esta generación. Así como José fue una voz a su generación, Dios quiere que nosotros seamos una voz a esta generación. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta noche, este estudio. Te damos gracias por tu palabra tan poderosa y divina, Señor. Te pedimos ahora que ella entre profundamente en nuestros corazones, que nos cambie, que nos madure, Señor, que nos ayudes a ser las personas que tú quieres que seamos. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Danos interpretación a nuestros sueños, Padre. Enséñanos a pelear, enséñanos, Señor, a caminar en la victoria que tú quieres que caminemos, Padre. Cubro con la sangre de Jesús a todos los que nos oyen, Padre. Reprendo, ato todo sueño maligno, Señor, todo animal que se aparece en los sueños, Padre, lo veo que se caiga y se muera. Y, Padre, declaro que los sueños del maligno, los ataques, Señor, quedan cancelados, abrogados, no entrarán en manifestación, pero que sí se cumplirá, Señor, los sueños, las visiones que tú has dado a tus hijos, Padre. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús, el Mesías, lo pedimos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom. Shalom.